Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana del lunes 11 de febrero de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Por supuesto, como siempre, le exhortamos a usted a colocar a Dios en el centro de sus actividades y poder desarrollar todos esos objetivos y esas metas para la presente semana. Esta mañana en el programa me acompañan dos dirigentes del partido Nuevas Ideas, con quienes hablaremos sobre los resultados de las pasadas elecciones, donde su candidato Nayib Bukele resultó electo presidente de la República. Saludo cordialmente a Federico Anliker, secretario general del partido. Gracias por acompañarnos, Federico. Gracias, Neto. Muchas gracias por la invitación y bendiciones a todos los salvadoreños que en este lunes nos están sintonizando. Así es, en efecto. También saludo cordialmente a Mario Durán, secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas. Gracias también. Ernesto, muchas gracias. Mario, gracias por acompañarnos. Bueno, el pasado jueves el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer el escrutinio ya final, reafirmando el gane de la coalición conformada por Gana, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Ahora la mirada está puesta en el presidente electo Nayib Bukele y por supuesto los retos que deberá afrontar, así como los acercamientos necesarios con los diferentes sectores de la sociedad para generar lo que se llama la gobernabilidad del país. La importancia que esto tiene es parte de la temática que vamos a desarrollar con nuestros invitados, así como también vamos a conocer de primera mano el proceso de transición que llevarán a cabo entre el gobierno saliente y por supuesto también poner en perspectiva los acontecimientos y los aspectos que marcan la coyuntura actual. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Recuerden @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen y puedan formular sus comentarios y preguntas a lo largo de esta hora y media. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme, Mario y Federico. Sin duda alguna ya pasó toda la actividad y ahora pues está por conocerse las expectativas. Primero el tema de la transición, el tema de números. El Tribunal Supremo Electoral ya dio a conocer desde luego el escrutinio final. Se resume que ustedes ganaron con 1.434.856 votos. Sí, un número histórico. Un número realmente histórico. Hay que destacar que nunca había un presidente tan legitimado como Nayib Bukele. El día de ahora nosotros tenemos al presidente más votado de todos los tiempos. Y no solo eso, estos números te dicen mucho, porque cuando vos empezás a segmentarlos, te das cuenta de los alcances que realmente esto ha tenido. Por ejemplo, en San Salvador, de los 19 municipios que existen, bastarían 8 municipios, Ernesto, para superar la votación a nivel nacional del FMLN. Te puedes imaginar, es decir, tú tomas los 8 municipios más grandes de San Salvador y te darás cuenta de que supera por mucho al FMLN a nivel nacional. Bastarían 4 departamentos de El Salvador. Tú agarras San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad y superás el número de votos que obtuvo Arena a nivel nacional. Esos son los números que tienen Nuevas Ideas y el número que ha sacado Nayib Bukele en estas presidenciales. Es a destacar. Hay departamentos, por ejemplo, 6 departamentos de este país no vieron una sola alcaldía, digamos, que pudo haber ganado, un solo municipio, perdón, que pudo haber ganado el FMLN. 6. O sea, en 6 departamentos, en ningún municipio ganó el FMLN. Y en 3 departamentos también, ni un tan solo municipio lo ganó Arena. O sea, números impresionantes. En todos los departamentos fueron ganados por Nuevas Ideas y por Nayib Bukele. Las 14 cabeceras del país fueron ganadas por Nayib Bukele. Ahí están los números. Tú ves cómo se pinta de celeste. Exacto, eso te iba a comentar. Tenemos acá este mapa. Así es. De El Salvador, donde prácticamente, y de acuerdo a las cifras que veíamos, todo está celeste en su mayoría y algunas partes de lo que fueron o representan los triunfos de los partidos FMLN y también del partido. Son 196. En este caso, de Arena. Son 196 municipios. 196 municipios los que ganó de los 262 que existen, ¿verdad? Al menos que fueras Callejas, que creen que hay más, pero
Nosotros tenemos 14 cabeceras ganadas, tenemos 196 municipios ganados. En esos 14 departamentos hay 6 departamentos en que el FMLN no obtuvo ni una victoria y hay 3 departamentos en que Arena no obtuvo ninguna victoria. En todos los departamentos ganó Nuevas Ideas y Nayib Bukele. Y a esto había que agregar que del municipio de San Salvador, los 19 municipios fueron ganados por Nuevas Ideas Nayib Bukele y que bastarían 8 municipios por el caudal de votos, 8 municipios de este departamento de San Salvador para superar la votación a nivel nacional. Ese es el pasado. Del FMLN. Ese es el pasado. Este es el pasado, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está ahora. ahora. Un poco el comparativo de lo pintado que está. de cian ahora todo el municipio. Ahí está, se terminó de pintar, ahí está. No, ahí está. Ahora es importante también, Neto, recalcar que el voto... Se trabó el vamos por eso, jefe. El voto en el exterior también se ganó, Neto. Sí, ¿verdad? vamos a ver. Sí. El 85% del voto en el exterior fue ganado por Nuevas Ideas. Interesante. A ver, Federico. Sí. ¿Se ganó? En el 85-86% del voto en el exterior, que relativamente fue poca la votación del voto del exterior porque el Tribunal Supremo Electoral puso mucha traba. De los 300,000 DUIs, salvadoreños con DUI en el exterior, solo pudieron votar aproximadamente 5,000. Y de esos 5,000, pues el 86% fue también a favor de Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Bueno, lo cierto es que hay un dato que sin duda alguna es histórico, como tú bien lo decías, Mario, y esto representa desde luego un gran reto, especialmente para ustedes, sí, claro, que están al frente del partido y de lo que ahora hay que construir, que vamos a tener tiempo de hablar. Solo quiero un poco resumirlo. Fue el 25, según el Tribunal Supremo Electoral, la mitad de ciudadanos fue a votar, que es el 51.8%. El 25% de los ciudadanos eligió al presidente. Este es un dato que ha estado ahí de alguna manera entrando en que, bueno, no fue la mayoría lo que lo eligió, sino que fue el 25% de los ciudadanos según el padrón. Pero me gustaría comentarte eso rápidamente. Fíjate favor. Que nosotros... Bueno, cada quien puede hacer su análisis de la perspectiva que quiera, por supuesto, pero tú tienes que reconocer que en este proceso electoral hay derrotados, hay personas que el pueblo le dijo ya basta, al bipartidismo se le dijo quítate de ahí, hazte un lado, nosotros ya no queremos más de estos últimos 30 años, y las personas salieron a votar por Nayib Bukele y por Nuevas Ideas, por este proyecto. Los que no salieron a votar porque ya dijeron basta, pero no quiero darle el voto por A o B motivo a otro candidato, fueron la gente de Arena y del FMLN que dijeron ya no queremos más de esto. Entonces es un proceso bien duro, porque yo creería que hay etapas del duelo que todavía no se han podido superar y que ya venían desde antes. Si tú, por ejemplo, ves los procesos electorales anteriores, ya el mensaje había sido enviado por parte, por ejemplo, de la militancia del FMLN, que las pasadas legislativas y de alcalde los dejaron muy por debajo de sus números históricos. Ahora prácticamente los han dejado en las lonas y estoy seguro que para el 2021 desaparecen. Entonces es una situación que se ha ido viviendo así. Nayib Bukele es el presidente más legitimado de todos los tiempos, con la más alta votación que ha existido, lo cual te indica de que este presidente superaron los números por mucho de los anteriores presidentes. Entonces, no hay duda de que las personas que salieron a votar por Nayib Bukele. Tú conoces muy bien, porque vienes del FMLN, vienes de las filas del FMLN. Así es. Conoces bien, bastante bien las militancias, y sabes que ese voto corrió por ustedes más que por el partido. Por supuesto, y es normal, porque las personas del FMLN vieron en el proyecto de Nayib Bukele un proyecto que es legítimo, un proyecto que ellos sienten. O sea, ha habido un proceso en todo esto. O sea, la militancia y los simpatizantes del FMLN han ido viendo cómo en el transcurso de los tiempos la dirigencia, la cúpula, los comandantes no hacían caso o hacían caso omiso de lo que se les decía, de lo que se les proponía. No hubo nunca una propuesta real en favor del pueblo, solo se vino a administrar lo que ya había y nunca generaron condiciones para que El Salvador mejorara. Es más, se vieron cómo se rodeaban de privilegios, es decir, una situación un poco complicada, y obviamente la militancia y las simpatizantes del FMLN se dieron cuenta de todo esto y dijeron ya no podemos seguir en este partido. Mira, cuando expulsaron a Nayib Bukele, cientos, pero en ese momento eran cientos de los que, porque se acercaban a mí, no te puedo decir miles porque son los que se acercaban directamente a mí, cientos de militancia y de simpatizantes me dijeron nosotros nos vamos a ir con ustedes. Y yo entendía entonces que íbamos por el rumbo correcto. Además, decirte
que cuando fue expulsado, hay unas declaraciones y tú las puedes observar, se les dijo, bueno, incluso en cámara yo les decía, van a perder la alcaldía de San Salvador, van a perder diputados y hasta la presidencia, y está grabado, y eso fue lo que sucedió. Nosotros podemos observar al día de ahora cómo gente, tanto militantes y simpatizantes de Arena como militantes y simpatizantes del FMLN, ahora son nuevas ideas, y eso ya no va a cambiar, porque no se puede regresar al pasado. Eso lo tienen claro las personas que dieron el voto por Nayib Bukele. Lo cual representa un gran reto para ustedes. Sí. De hecho, yo escuchaba, Federico, al alcalde de San Marcos, al doctor Fuentes, hablar precisamente sobre los aspectos que de alguna manera hicieron cambiar esa decisión y ese error de la dirigencia del FMLN, y ahora pues desde luego ocupar ustedes como nuevas ideas ese voto que fue el que les dio, desde luego, como dice Mario, el triunfo, ¿no? Sí, evidentemente el pueblo salvadoreño les pasamos una factura muy cara, tanto al FMLN como a Arena. Obviamente ya son partidos desgastados, que se han caracterizado por la corrupción, por la impunidad, por la ineficiencia también. Y obviamente esto nos da a nosotros, sí, un gran reto, como tú decías, pero este reto lo vamos a transformar en trabajo eficiente, en honradez, que es muy importante, claro, el buen uso de los recursos de hecho, públicos. Fue el estandarte de la cual ustedes de alguna manera venden el proyecto de esa manera, ¿no? Y ahora luchar contra la corrupción y todo eso. Y ahora, Neto, es tiempo de darle vuelta a la página, claro, porque hoy es el tiempo de la verdadera reconstrucción del país. Ya la posguerra se dejó hace una semana prácticamente, que fueron las elecciones, y hoy es tiempo de trabajar con los sectores. Incluso yo lo comentaba en otro programa, hemos tenido muy buenas experiencias, nos han felicitado incluso alrededor del mundo, las noticias han sido invadidas por este hecho histórico que ha pasado en El Salvador. El mundo, en general, las noticias internacionales están puestas ahorita en El Salvador, hay mucha expectativa, pero sobre todo también de sectores, de personas que incluso no votaron por X o Y motivo por nuestro presidente electo Nayib Bukele o por Nuevas Ideas, pero al ver ese gane arrollador, porque no hay otra palabra, nos han dado el aval por decir, bueno, estamos con ustedes porque es lo más inteligente que se puede hacer ahora, apoyar a un presidente que ha sido completamente en una elección legítima, democrática, con esos números arrolladores que ganó nuestro presidente electo Nayib Bukele. Lo que toca ahora es trabajar de la mano con ellos y que podemos trabajar con ustedes. Y eso es muy bueno también porque nos tenemos que seguir uniendo los salvadoreños. Esto ya trasciende más de los partidos políticos. Esto ya son movimientos sociales, históricos, que están pasando en otros lados del mundo también. Pero aquí en El Salvador hemos decidido, la gran mayoría de salvadoreños, que es tiempo de unirnos, porque tenemos ya 30 años casi de la firma de los acuerdos de paz, y lo único que pasó en los acuerdos de paz era que dos cúpulas de dos partidos políticos se dedicaron a hacer negocios entre ellos y a beneficiarse. Fábrica de empleo solo para sus familiares, para las amantes, para los familiares de las amantes, para la militancia, vaciarla, y prácticamente esas plazas fantasmas también, ¿verdad? Que mucho se habla de ellas. Así que hoy es tiempo de la reconstrucción real del país. Ok, ya vamos a hablar de eso. A propósito, este fin de semana se generó una polémica a raíz de una advertencia que hacía el presidente electo Nayib Bukele, donde decía él de que los funcionarios públicos que están contratando personal nuevo, ese es el parte del tuit que él decía, cambiando plazas a ley de salario, vaciando militantes en el Estado, levantando actas con fechas anteriores, incrementando salarios y promoviendo cuadros, serán penalmente investigados y procesados. ¿Es esto realmente es esto lo que está pasando? Mira, esto no es nuevo. Nosotros hemos venido observando estos movimientos desde el año anterior. Partido en el gobierno a sabiendas de que iba a salir, que ya no tenía ninguna posibilidad, a pesar de que seguían mintiéndole a la población, diciéndole que hasta se iban en primera vuelta. Ellos empezaron a mover piezas adentro de los distintos órganos, de distintas instituciones, y lo que ellos pretendían era asegurar a todos aquellos que habían hecho, obviamente eran gente que hacía campaña nada más, es decir, personas que no llegan a trabajar a las instituciones. Y las mismas personas que se encuentran en las instituciones los conocen, lo saben quiénes son, los señalan. Es decir, no se trata de un simpatizante, un militante del FMLN que todos los días llega a trabajar, un simpatizante, un militante de Arena que todos los días llega a trabajar. Estas personas que se despreocupen, son las personas
que fueron contratadas, pero que nunca se ven, que andan por ahí haciendo campaña política, en las redes sociales. Algo similar a lo que pasa en la Asamblea Legislativa, bueno, el batallón Cobra. Bueno, tú lo sabes. Entonces, la población lo sabe y las personas que trabajan en las instituciones lo saben. Entonces, es por eso que la advertencia va en ese sentido. Es decir, nosotros no podemos tolerar, eso es corrupción. No podemos tolerar instituciones que contratan a promotores de los partidos políticos y que simplemente no ejercen ninguna función en favor de la población. Entonces esas personas tienen que saber que que ya se está investigando y que se sabe de dónde están, ¿verdad? Y hay movimientos en varias instituciones y por eso la advertencia. De hecho, una dirigente de una de las carteras, Jamie Muñoz, que es la directora de la Juventud, ¿verdad? Pues nunca fue señalada directamente, pero al parecer se sintió aludida y hasta un comunicado. Sí, pero según ella, aquí está el comunicado, Mario, de hecho ella sostiene de lo que en algún momento su reacción es porque se le señaló con una relación íntima, ¿no? Sabiendo que tiene a su esposo trabajando, según lo dice acá. Aclaro que no estoy casada con el subdirector de la OIE, mi esposo no trabaja en CEPA, no cobro sobresueldos, no soy ahijada ni nieta del presidente, o sea, pero esto no fue de ustedes, sino que fue más bien en medio de toda la, digamos, la reacción que se generó. A raíz de eso, también el Ministerio de Hacienda, ahí está este comunicado, bueno, este es el comunicado de Jamie Muñoz, que se generó. Vamos a ver el comunicado que también emitiera el mismo Ministerio de Hacienda, en el que hacía ver, ahí está, en el que también advertía a instituciones a no hacer más contratos. De parte del Ministerio de Hacienda, incluso hay, en ese comunicado hay un reconocimiento de la situación que se estaba viviendo y comparten obviamente la instrucción del presidente electo. Así que, bueno, esperemos que esto no esté sucediendo. Los empleados públicos también son veladores de la situación que se está viviendo ahí y por supuesto que es bienvenida toda la información que nos puedan brindar porque nosotros tenemos que ir y terminar con estas prácticas. Claro. De hecho, está llegando mucha información, así como dice Mario, incluso en las autónomas también. De las carteras de Estado. En las ¿qué autónomas. está pasando esto? ¿Me confirmas esta mañana, Federico, que se están haciendo este tipo de, digamos, de movimientos? Nosotros estamos recaudando, Neto, toda la información y como también lo dijo nuestro presidente electo, Nayib Bukele, va a ser penado por la ley tanto el que lo haga como el que se presta. Que a última hora esté pasando y cambiando fechas. ¿Y contrataciones de última hora? Contrataciones de última hora. Y aumentándose el sueldo también, ¿verdad? Eso ya no debería de ser tolerable en estos tiempos. A ver, esto me lleva dos cosas a ti, Federico, preguntarte. Quería un poco cerrar este tema para entrar a hablar de los grandes desafíos. Me gusta cuando se dice, bueno, hay que voltear la página, hay que comenzar a ver qué se hace porque el país tiene los grandes retos por delante y sin duda alguna el gobierno tiene esa responsabilidad de poder llenar esa expectativa positiva para los salvadoreños. Esta relación que hubo con el partido Gana se queda con, solo quería cerrar la parte electoral, se queda con lo que se conoce como el pago que da el Estado por los votos, ¿no? Sí, claro, sí, de hecho ese fue el acuerdo y nuestro presidente electo, él va a dar a conocer el gabinete en su debido tiempo. Ya vamos a hablar de eso, sí. Pero sí, y la relación pues tiene que ser cordial, con tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro, porque de eso se trata, de hacer equipo, ¿verdad? Pero nosotros, como Nuevas Ideas, nuestro proyecto político sigue adelante. Nosotros vamos a las elecciones 2021 para diputados y alcaldes, y bueno, y de eso se trata, ¿verdad? De ir creciendo este movimiento, como te digo, más allá de un partido político, un movimiento social en pro del Salvador, un gobierno para y con el pueblo. Es decir, la relación con Gana concluyó ya a partir de la finalización del proceso electoral. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer son, pues obviamente hay que hacer acuerdos, alianzas, no solo con Gana, sino que con los demás partidos políticos en determinado momento, pero nosotros, siempre lo hemos dicho, nosotros vamos a gobernar con el pueblo, que es lo importante, ¿verdad? Nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño y nuestro proyecto como Nuevas Ideas, y dicho sea de paso, agradecerle a esos millones de personas que nos apoyaron tanto en el territorio como el día de las elecciones, como lo que viene porque vamos a seguir construyendo, pues agradecerles a ellos porque gracias a ellos es de que estamos donde estamos
y lo que vamos a seguir construyendo. Tú eres el secretario general del partido. Sí, yo soy el secretario general del partido Nuevas Ideas. ¿Vas a la estructura de gobierno o te quedas con el trabajo territorial? Eso ya lo decidirá el presidente electo, pero lo que sí te puedo garantizar es de que vamos a seguir fortaleciendo Nuevas Ideas. Nuevas Ideas va a comenzar a crear ya su estructura territorial. Ya la tenía, pero con Gana, combinada con Gana, ¿no? No, pero mira, siempre fue subestimada, digamos, ese tema que en tan poco tiempo las estructuras y cómo van a ser. Lo demostramos el 3 de febrero. Tenemos Nuevas Ideas, nuestra propia estructura de millones de personas, tanto los que viven aquí en el territorio nacional como en el extranjero, que nos apoyan mucho. Así que ya tenemos una estructura muy sólida y lo que vamos a seguir haciendo es fortalecerla. No, y sumando a esto, Ernesto, ¿sabes? Nuevas Ideas siempre fue subestimado y ese fue el peor error que cometieron nuestros adversarios. En un principio, cuando Nayib Bukele anuncia la creación del partido y anuncia su deseo de competir y representar al pueblo salvadoreño para la presidencia, empezaron a surgir muchos grupos a nivel nacional de manera espontánea, incluso colocaron como símbolo la golondrina y bueno, una serie de cosas. Y al final las personas decían, no, si son troles, esos no existen. Eso fue lo primero. Después vino la recolección de firmas. Fueron más de 200,000 firmas las que nosotros recogimos y ahí fue que empezaron a vernos. Antes de eso habían habido algunas concentraciones a nivel nacional. Habíamos ido a Morazán, a San Miguel, a la Universidad de El Salvador y las personas creían que eran las mismas personas que andábamos acarreando de un lado a otro. Eso es lo que ellos señalaban porque ellos miran en un espejo, ellos se reflejan a sí mismos. Es decir, cuando ellos dicen es imposible que haga un partido, es porque ellos son incapaces de hacer un partido en tan corto tiempo. Cuando dicen no puede ganar la presidencia, es que ellos se ven a sí mismos y saben que ellos no pueden ganar la presidencia. Y así es como se ha ido generando esto, alrededor de una serie de subestimaciones. Al final, nosotros llegamos a la prueba de fuego, que era el día de las elecciones, y lo hemos superado y con mucho. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos de todas las personas que han participado, de todos los miembros de Nuevas Ideas, de los miembros de la Alianza. Ha sido fabuloso y de la ciudadanía en general que fue y nos dio su voto. Es de reconocer ese esfuerzo, pero a nivel nacional nosotros tenemos la mejor estructura, es decir, competimos contra Arena y el FMLN y le ganamos, es decir, tú tendrías que sumar a Arena, al FMLN, al PDC, al PCN, a Democracia Salvadoreña, Vamos, y estos 6 partidos no nos alcanzan a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras son las más fuertes y las personas que están aquí en Nuevas Ideas lo hacen por convicción y por un deseo de transformar el país, algo que no tienen, esa mística se perdió en los otros partidos. Mario y Federico, me están pidiendo ya la pausa comercial. Esta campaña fue bastante inédita, ¿no? Fuera, digamos, de todos esos aspectos de los cuales ya hablamos. Una campaña electoral que desde luego pasaba primero por, preguntarse, se rompe el bipartidismo que tradicionalmente ha estado gobernando este país. 30 y más años. Que creo que ahí está el tiempo dio la razón. Otro aspecto que se hablaba era el tema de las encuestas, ¿verdad? Que en algún momento muchos sectores que eran siempre alabadores de las empresas, de las encuestas. Hoy decían que no funcionaba. Más de 40 encuestas nos dieron la victoria. Eso por un lado. Y por otro lado, el aspecto que tiene que ver precisamente con el descontento de la población que se veía reflejado y que se vio reflejado, dándole la oportunidad a ustedes, es decir, a alguien que venía como siendo el outsider de la política, ¿no? Claro. Aunque hay que reconocer que el presidente Bukele venía de ser alcalde de San Salvador y que había dejado ya una estela de trabajo positiva. De hecho, era el único candidato también que había demostrado en la función pública, ¿verdad? Los resultados. Entonces, no era tan outsider, sino que al contrario. Me refiero a outsider de lo tradicional que tenía de Arena y el FMLN y después de los otros partidos que venían entrando. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué experiencia deja la campaña electoral? No, mira, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A usted que participa, pues desde ya les invitamos a @dialogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles. Aprovecho también para invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con el doctor Nelson García y el doctor Ulises del Dio Guzmán. Ambos son abogados de la República. Vamos a hablar acerca del tema de la propuesta de instauración de unas CICIES en El Salvador, la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial también, que es punto de honor que
Vamos a aprovechar con nuestros invitados esta mañana también abordarlo. Y por supuesto también la decisión de la Sala de reformar el artículo clave, declararlo constitucional para el combate del lavado de dinero. Así es que es la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que desde luego con esto pues se supera el veto que había hecho el presidente de la República. Así que son temas de país los que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierdan. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos desde luego a usted exhortándole a que participe, haga buen uso de las redes sociales, desde luego formulando sus comentarios y preguntas con nuestro invitado. Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas, y Mario Durán, también secretario de Asuntos Legislativos del partido Nuevas Ideas. A ver, ¿qué viene por delante? Yo había planteado un poco, cerrando el ciclo pasado del tema de las encuestas, ¿qué experiencia había dejado esta campaña electoral? A ver, mira, ha dejado muchas experiencias y muy positivas. Primero, el poder del pueblo, valga la redundancia, es poderoso. Hay que escuchar, estar cerca del ciudadano, de los sectores, porque Nuevas Ideas está compuesto por movimientos sociales, sindicatos, empresa privada, porque es muy importante tender esos puentes, fortalecer los puentes, importantísimos. Nosotros estamos completamente seguros que lo vamos a hacer, lo vamos a fortalecer, porque ya distintos sectores también se han sumado ya después del gane. Eso sí, nosotros les hemos dicho, bueno, aquí estamos con los brazos abiertos para trabajar media vez bajo un marco legal, porque el que se quiera acercar con prácticas del pasado, mañas del pasado, mejor que ni se acerque, porque de eso se trata, ¿verdad? Sino que en cualquier parte del mundo, sobre todo en el primer mundo, se respeta mucho el pagar impuestos, trabajar bajo un marco de ley. Así que nosotros eso vamos a hacer también. Ahora, es importante también recalcarte que en la comunidad internacional también hay mucha expectativa sobre el trabajo que se va a hacer. Se nos ha abierto las puertas en distintos gobiernos. Esa reunión también con la embajada de los Estados Unidos fue muy importante, ¿no? Fue importantísima, una reunión que duró una reunión bilateral con la embajadora Maines de más de 3 horas, en el cual se habló el fortalecimiento real de El Salvador y los lazos económicos y de amistad, sobre todo, porque tenemos que tomar en cuenta que allá está 1/3 de nuestra diáspora. Claro. Y Estados Unidos, pues por ser la potencia mundial, es importante tener buenas relaciones con ellos. Así que fue muy positivo, Neto, esa reunión. Federico y Mario, esta versión de la postura que pueda tener el nuevo gobierno del presidente electo Nayib Bukele, hace pensar de que estaría de alguna manera distanciándose de algunas posturas de las cuales este gobierno, de estos 2 últimos gobiernos, han estado plegadas precisamente con Venezuela, con el caso de Nicaragua. Bueno, nosotros no podemos estar del lado de dictaduras, Ernesto. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente y de los derechos humanos. Esa es la postura de Nuevas Ideas. Obviamente las relaciones con Estados Unidos son prioridad en la medida que nosotros tenemos más de 2,5 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. O sea, nosotros es nuestro primer socio comercial y además nuestros hermanos migraron ahí y el pueblo estadounidense los recibió. Es decir, nosotros tenemos que tener eso como un eje principal de trabajo. Nosotros tuvimos un candidato a la presidencia que era Hugo Martínez, que fue 9 años canciller de la República y ni siquiera pudimos obtener un proceso efectivo para ejercer el voto en El Salvador. Son esas cosas las que nosotros tenemos que ir señalando y cómo podemos mejorar y hablar entre gobiernos para poder fortalecer nuestra democracia incluso. Pero bueno, es sumamente importante el tema, pero yo quería hacerte una mención rápida. Tú mencionabas antes de ir a comerciales... La experiencia que dejó el tema de las encuestas. De las encuestas. A mí me llamaba mucho la atención el tema de las encuestas porque fueron más de 40 encuestas, Mitofsky, Sid Gallup. Nosotros tuvimos, por ejemplo, a la Gavidia, a la Tecnológica, a la UCA. La prensa gráfica. La prensa gráfica. Bueno, la prensa gráfica. Y todos ellos decían que Nayib Bukele iba a ser el presidente de la República. Y hubieron muchas personas, algunos, bueno, no sé,
opinadores, si lo quiere llamar articulistas, así, sí, articulistas, y analistas, que vinieron y dijeron que eso era falso, que la encuesta era la del pueblo, asumiendo el discurso de Arena, que sabía que era falso, pero que estos replicaban. Nosotros tenemos que darnos cuenta hoy por hoy que la población, los salvadoreños que nos están viendo, ya no se chupan el dedo, no se les puede dar a tol con el dedo. Nosotros tenemos que reconocer en la población una población inteligente que sabe distinguir y discernir entre lo verdadero y lo falso. Y nosotros vimos como ellos señalaban que todos estos comentarios, todos estos análisis eran totalmente falsos. A lo que yo voy es, nosotros no podemos seguir negándole o dándole la espalda a la población y sintiendo que nosotros podemos mentir. Nosotros tenemos que hacer un gobierno transparente, nosotros tenemos que ir de cara a la verdad y cuando las situaciones sean graves también dar la cara. Eso es lo que no hicieron los gobiernos anteriores, eso es lo que no han hecho en los últimos 30 años el bipartidismo y es por eso que les han pasado una gran factura. O sea, las encuestas, regresando al punto, las encuestas sí hoy demostraron que sí pegaron, ¿no? Pegaron. Y tú sí. también señalabas una cuestión, el hartazgo, hablabas sobre la población, cómo no estar harto. Yo estoy seguro que aquí los camarógrafos, las personas que nos están viendo, los que nos están ayudando aquí con el café y el agua, tu persona, saben y reconocen que en El Salvador hay muchas cosas pendientes, muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer y que realmente hemos desperdiciado décadas en función del pueblo. Nosotros hemos visto cómo actos de corrupción han golpeado fuertemente ensuciado, claro, por supuesto. Sí, claro, y no han permitido el desarrollo, ¿no? Bueno, la embajadora misma lo decía en una ocasión, que con lo que se llevó un candidato a la un presidente, se hubieran construido 8 hospitales y se hubieran podido dotar. Entonces, son señalamientos bastante fuertes de una persona que conoce cómo es un país desarrollado. Sí. Entonces, hay que tomar y hacer oídos de esto y trabajar en función del pueblo salvadoreño. Sin duda alguna, en una democracia y en una campaña se dice de todo, ¿no? Claro, ahí están el costo y los resultados que eso representa para quienes en algún momento la ocupan para denigrar y otros para construir. Te voy a destacar algo y te lo voy a decir y lo quiero decir a la población salvadoreña. De parte de Nuevas Ideas, ustedes no pudieron haber visto un tan solo spot o un tan solo anuncio de radio dañando la imagen o atacando la imagen de un candidato. Eso no existió. En cambio, de parte de ellos, vimos avionetas tirando panfletos, repartidos casa por casa, 2 millones de hojas señalando al candidato de cosas totalmente falsas. Vieron spot de personas que salían de parte del partido político Arena, por ejemplo, dirigiéndose al candidato de manera que no correcta. Es decir, todo esto que se ha ido viendo les pasó factura y ellos no van a cambiar. Esto no va a cambiar porque tanto el Partido Arena como el FMLN tienen enquistadas a sus cúpulas y sus intereses están bien determinados. Es decir, al final de cuentas a ellos solo les interesa ese grupito y la población en general no. Y es por eso que ellos no van a regresar. Sí, fue bien notoria el contenido o el fondo de lo que tenían. Sí. Nosotros hicimos una campaña alegre, una campaña de propuestas. Es decir, al final a nosotros nos decían, parte de la campaña de Arena, por ejemplo, era ¿dónde están las propuestas? Y al final nosotros presentamos todas las propuestas en el Plan Cuscatlán, y lo dimos a conocer a toda la población y el candidato, en este caso de Arena, lo fue a hacer en un hotel capitalino encerrado con la cúpula de su partido y nunca se conoció. Y nosotros tenemos pegada la plataforma en internet y todavía la pueden revisar. Sí, los mensajes que manejaron ustedes fueron bien, recuerdo, en mi programa de radio estaban muy presentes ustedes. Spots, no solo en el Plan Cuscatlán, sino que desde que se comenzó la campaña, Nayib Bukele era el único que tenía propuestas. Incluso el candidato de Arena nos copió unas, ¿verdad? Como el Surf City y todo eso. La única que no nos copiaron es el combate a la corrupción, ¿verdad? Con las ICIES, que también es una propuesta emblemática para la coyuntura que estamos viviendo. Ya hablamos de eso. Bueno, se cierra el ciclo de la campaña electoral. ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora, Federico? Ahora viene... Me gusta el término que tú ocupas, como lo ocupan muchos, ¿no? Toda batalla, toda campaña electoral deja abiertas, heridas abiertas, ¿no? Sí. Empezar a sanar, a cerrarlas y empezar a construir es de fortalecer y a mí me gusta decir construir puentes, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y te lo digo, yo me he quedado sorprendido de cuántas felicitaciones hemos recibido de parte de esos sectores que de alguna u otra forma estaban escépticos o personas que estaban escépticas. Y bueno, lo que yo les he dicho es lo que yo te repetí hace un poco. Están bienvenidos en este proyecto. Ustedes son salvadoreños porque va a ser un gobierno
con el pueblo, para el pueblo, y nuestro presidente electo va a gobernar para todos los salvadoreños. Sí, para el que votó y no votó por él. Obviamente el requisito es sumar y no restar, ¿verdad? Porque de eso se trata, construir esos puentes y que quien se quiera sumar y realmente trabajar en pro del país y no estar con revanchismo y andar bloqueando, son más que bienvenidos. Y siempre y cuando estemos trabajando bajo un marco legal. Mario. Sí, bueno, nosotros creemos que en Nuevas Ideas cabe toda aquella persona que quiere trabajar, y en este gobierno va a trabajar el que quiera aportarle a la población salvadoreña. Todos los ciudadanos, hay muchos ciudadanos, Ernesto, que deberían de haber tenido una oportunidad para aportar a este país, y no lo han tenido porque las cúpulas lo que hacen es manejarse con sus amigos, con el compadre, con el no sé qué. Esas cosas se tienen que terminar. Nosotros tenemos que reconocer que en la población salvadoreña hay mucho talento que puede aportar a un gobierno, y en este caso pues va a ser el de Nuevas Ideas. Hay un tema importante en eso, Neto, de que estábamos hablando. Cuando era candidato Nayib Bukele, y ahora lo ha reafirmado, que los empleados públicos tienen que tener toda la seguridad, que tienen, digamos, su puesto ganado. O sea, media vez se les ha pedido dos cosas. Primero, que no roben, y segundo, que realmente se aboquen a su trabajo hacia la población. Él mismo lo ha dicho y lo dijo hace poco también, se les va a mejorar sus prestaciones, así que no tienen nada que temer, porque esa es una campaña que el FMLN hoy por hoy está haciendo, tratando de meterle miedo al empleado público de que va a haber un revanchismo y que se van a quitar media vez nosotros lleguemos al gobierno, y no va a ser así. O sea, sí se está generando ese mensaje positivo, porque hay mucha expectativa en algunos empleados, y como ustedes dicen, aquel que sea eficiente, que sea transparente, pues tajantemente útil, te podemos decir, porque tú decías que hay otros de manera no tajante te podemos decir y asegurar que los empleados públicos pueden estar tranquilos de su estabilidad laboral, pero los mismos empleados públicos saben a quienes nos dirigimos cuando decimos que tienen que poner sus barbas en remojo, porque estas personas son las que han sido contratadas en las instituciones públicas y nunca han llegado a trabajar ni se han dado a la tarea de servir a la población salvadoreña. Sí. Y estas personas son identificadas incluso por los empleados públicos, por eso pedimos incluso la colaboración de cada uno de ellos para que empiecen a generarnos información. Nosotros manejamos una cantidad de información, pero siempre es bienvenida más. Nosotros hemos hablado con una gran cantidad de empleados públicos, incluso durante y después. Bueno, muchos de ellos nos apoyaron, ¿verdad? Nos endosaron su voto, por decirlo así. Yo tuve la oportunidad de ir por cosas personales a distintos ministerios, y la gente se abocaba a nosotros y que nos apoyaban y todo. Pero hay un gran malestar incluso dentro de ellos, porque ellos bien saben la realidad de cómo las cúpulas, cómo los dirigentes manipulan dentro del gobierno esas plazas, que muy injustamente gente que realmente trabaja ponen una persona con plaza fantasma y con unos salarios incluso hasta más altos que el del presidente, y entonces no se vale. Entonces ellos tienen que estar completamente seguros que hoy sí vamos a ordenar la casa. O sea, ahí hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es la ley de la función pública, que creo que entiende y busca hacer esas correcciones de esa naturaleza. Son necesarias. Son necesarias. La ley de responsabilidad fiscal, que también obliga al Estado a disminuir el gasto precisamente superfluo que anda gravitando en esa línea. 36 millones de dólares es el gasto en salarios de instituciones descentralizadas del Estado. Plan Cuscatlán, pero antes hablemos de la transición. ¿Cómo está el tema de la comisión? El gobierno ya dio a conocer quiénes son los encomendados a ocupar esa comisión de transición. ¿Cómo está? Primero hay que aclarar de que la semana pasada, ha pasado prácticamente una semana. La semana pasada estuvimos en el escrutinio final. Afortunadamente, por la naturaleza de la elección, que fue arrolladora de parte de Nayib Bukele, pues simplemente era una tramitología que dar, ¿verdad? Incluso sacamos más de 40,000 votos adicionales a lo que estaba en el escrutinio preliminar. Terminó el día viernes prácticamente, así que lo que queda ahora es esta semana ya nosotros ir conformando ese equipo de transición, y el presidente electo en su momento va a dar a conocer esos nombres, ¿verdad? Pasó estas situaciones que estábamos comentando sobre que ojalá que no vaya a ser un proceso complicado el tema de la transición, porque se comenzaron a dar este tipo de situaciones con los empleados, y más que todo los dirigentes, ¿verdad? Sí. Estar haciendo movimientos
que eso no es sano para una transición, claro, porque viene a complicarnos el panorama. Entonces esperamos que ya en estos días comencemos ya con la transición. ¿Ustedes van a estar ahí en esta transición? Porque no se conoce todavía. No se conoce, y el presidente electo lo va a dar a conocer con nombre y apellidos quienes van a estar en ese equipo. ¿Cómo se perfila les parecen las personas que han sido designadas por el lado de gobierno? Está el vicepresidente. Es el vicepresidente, están dos secretarios, Lorenzana y Melgar. Roberto Lorenzana, sí. Sí, bueno, son decisiones del actual presidente y en eso no podemos estar influyendo nosotros, pero obviamente ya será el presidente electo Nayib Bukele quien determine quiénes van a ser de parte de este movimiento los que van a estar en la transición. Y no solo eso, sino que también la población está demandándoles al equipo del gobierno central que sea un proceso rápido por el bien del país, un proceso rápido, transparente, fluido, porque de eso se trata, que cuando ya el 1 de junio, tomando en cuenta que no hubo una segunda vuelta, hemos ganado un mes. Y ese mes aprovecharlo bien para poder hacer realmente la transición. Mira, hablando de eso, yo me pregunto, bueno, alguien está también bajo esa lógica de querer comprender cómo va a ser la transición y cómo va a ser el gabinete de gobierno, ¿no? ¿Qué gabinete de gobierno es la que de alguna manera y a criterio de ustedes requiere este país? Tiene que ser personas idóneas primero, salvadoreños, salvadoreñas, no entrar en un tema de polarización, que si es de derecha, que si es de izquierda, que si es apolítico, porque aquí no es un tema... Este gobierno que vamos a tener del presidente Nayib Bukele, Federico, es un gobierno, tú decías demócratas, nosotros somos demócratas, decías, al menos textualmente en lo... Sí, claro, y personas... Mira, personas... ¿De qué corte va a ser este? Idóneas, que realmente sean muy técnicos en el puesto donde estén, honradas sobre todo, y que sepan que en este gobierno no va a haber sobresueldo, ¿verdad? Eso es muy claro aclararlo, porque los demás gobiernos anteriores y los funcionarios, pues ellos se jactaban de que la empresa privada les pagaba mejor y que en el gobierno no. Entonces tiene que ser salvadoreños que estén dispuestos a darle 5 años de su vida, de su experiencia en pro del pueblo. Yo lo he dicho, no tiene nada de malo hacer dinero, para eso está la empresa privada y ahí pueden estar, pero el gobierno no es para enriquecerse ni llenarse los bolsillos. Entonces tienen que ser personas capaces, porque mira, actualmente en el gobierno hay muchas plazas que, como lo decía Mario, pues lo ponen por familiares, por compadrazgos, por amistades, y eso no va a existir aquí, sino que sea gente que realmente sepa su función y que trabaje en pro del pueblo salvadoreño. Regresamos de nuevo al tema de la ley que condena el delito del nepotismo, ¿no? Sí. El nepotismo es el que de alguna manera ha sido esto. Y para entender un poco lo que decía Federico, porque nosotros podemos pensar, bueno, ¿y quiénes van a ser los funcionarios? Lo que tú apuntabas. Bueno, es que la persona idónea es la que tiene que ocupar estos cargos. No importa si antes fue de izquierda o fue de derecha, nosotros ya rompimos con esa imagen. Claro. Y un poco para entender esto, o sea, hay que irse a lo que es Nuevas Ideas. Nuevas Ideas recoge al 99% de la población y solo no están ahí los mismos de siempre, es decir, las extremas, las cúpulas, estas personas que nunca han querido aportar al país. El 99% de la población cabe en este proceso, porque nosotros tenemos que entender una cosa, Ernesto, y esto ha sido a través de los últimos 30 años. Nosotros habíamos estado divididos, nosotros habíamos estado polarizados, y la polarización no había permitido que este país saliera adelante. Y en la medida que nosotros rompemos con el bipartidismo, rompemos también con la polarización, y nosotros tenemos que jalar como salvadoreños hacia el mismo lado a El Salvador para sacarlo adelante. Yo pongo un ejemplo siempre que tengo la oportunidad de mi familia. Por ejemplo, mi padre era un hombre de derecha, mi madre es una mujer de izquierda, sindicalista. Ellos se casaron y tuvieron 4 hijos, y al final de cuentas el proyecto se llama familia y lo sacaron adelante. Mi papá tuvo que emigrar a Estados Unidos para sacarnos adelante, y mi mamá profesional, 3 carreras sacadas aquí en El Salvador y en Guatemala, y tuvo que trabajar aquí toda su vida, y al final de cuentas nosotros salimos adelante todos en grupo, pero porque nos pusimos de acuerdo. Bueno, yo también tenía diferencias ideológicas con mi padre, pero el proyecto se llama familia, el proyecto de hoy por hoy se llama El Salvador, y aquí cabemos todos los que queramos trabajar para nuestro país. Interesante ese punto, porque me lleva a preguntar, bueno, ¿qué estilo de gobierno es el que vamos a tener? ¿Un gobierno abierto a la crítica, tolerante a la crítica, o un presidente accesible a los medios? Es que si no haces caso de la crítica está en todas partes, las redes sociales, por ejemplo, benditas redes sociales, como señala AMLO en su discurso. Nosotros tenemos la posibilidad hoy por hoy de estar cercano a la gente, incluso a través de un aparato. Las redes sociales, la gente te critica, pero los medios te señala. tradicionales también son. No, por supuesto, Ernesto. Lo que yo digo es que la población
se masifica en las redes sociales y puedes escuchar una parte. Obviamente tienes que andar Hablemos también de esto cada cuando... uno en el territorio para escuchar a la gente, Claro. pero las redes sociales te da un apunte rápido hacia dónde dirigir. Sí, por supuesto, es un buen termómetro. Y la crítica está ahí, nosotros tenemos que escucharlo siempre. Es un termómetro que está ahí. Digo esto por un poco en el comparativo. Tenemos desde luego, el presidente actual, que no ha sido un hombre mediático, ¿verdad? No es un hombre de medios, el actual presidente. Entonces, ¿cuál va a ser el estilo del nuevo gobierno? Voy a hacer la pausa, Ok. te doy la palabra cuando regrese Federico. Gracias por estar con nosotros, son las 7:19. Nos vamos a información de tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Nuestro Megadrón está precisamente en el sector de la colonia Atlacap y la conexión de la Troncal del Norte. Ahí usted tiene de primera mano, vamos a hacer un giro hacia la parte de sur a norte. Vamos a ver cómo está el tráfico entrando por esta zona. Vemos una ligera carga vehicular, pero la circulación es bastante fluida, por lo cual pues usted toma en consideración estas imágenes que nos está enviando nuestro Megadrón desde el sector de la carretera Troncal del Norte. Así está el tráfico en esta importante arteria que conecta al norte y al sur, viniendo hacia las 5 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego recibiendo muchos mensajes. Ya le vamos a dar lectura a estos comentarios que esta mañana desde luego tenemos. ¿Qué viene por delante? Nos habíamos quedado ya en esa parte. Mira, yo invito a los salvadoreños que si no pudieron ver el discurso de nuestro presidente electo cuando ya fue a dar su discurso ya con el gane en la Plaza Morazán, él decía que él va a ser parte de un ciudadano más en medio del pueblo de este gran movimiento ciudadano. Él es el presidente, va a ser el presidente constitucional, pero él tiene que estar muy cerca del pueblo, escucharlo, no cometer los errores como el gobierno actual, que se basaron en un poliburó y se enfrascaron en una burbuja, ¿no? Se enconcharon de la realidad del país. Tenemos que hacer los puentes que, te repito, hay que hacerlos, construirlos, fortalecerlos los que ya hay, pero sobre todo escuchar a la población. Mira, nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar en algún momento, pero el pueblo, si estamos a la par del pueblo y escuchamos el pueblo, el mismo pueblo nos va a decir a qué camino deberíamos de ir. Lo que les vamos a garantizar es que si nos llegamos a equivocar en alguna decisión, no va a ser ni por mala voluntad, ni va a ser por un tema de corrupción, sino que es porque somos seres humanos. Pero lo importante es que si estamos con el pueblo salvadoreño, pues el mismo pueblo nos va a encaminar hacia el camino correcto y estar dispuestos nosotros como gobierno a hacerlo. Eso es lo importante. Tender puentes, construir los puentes necesarios para sacar adelante esto, Mario. Así es, nosotros tenemos que hacerlo. Y realmente yo creo que Najib es una persona que va a gobernar justamente así, con el pueblo salvadoreño. Abierto, va a ser abierto. Y usted debe ser un presidente sí, es que presente y mira, no ausente, porque ese es lo uno de los bueno problemas. lo bueno de este movimiento es que es un movimiento que no le debe nada a nadie más que al pueblo salvadoreño.
No, nosotros no tenemos financistas, nosotros no tenemos amarres con nadie. Es decir, ni cuotas partidarias. Ni cuotas partidarias. Nosotros vinimos aquí. ¿El financiamiento de la campaña de dónde vino? Fue parte de Gana y obviamente de la deuda política, y la población, los ciudadanos aportaron mucho. Es que lo que sucede es que es otra manera de ver el financiamiento. Ha sido muy tradicional. Nosotros teníamos, por ejemplo, salvadoreños en Estados Unidos que me enviaban $100, por ejemplo, a una casa de campaña no te digo, de Soyapango o de Tonacatepeque, entonces, y eso era un aporte que ellos utilizaban para trabajar y hacer cositas pequeñas. Agarraban esos $100 y de repente, no sé, hacían alguna comida típica ahí para vender y al final generaban un poco más de dinero y al final lo invertían precisamente en promocionales, en andar haciendo casas por casa, en movilización y esa es la manera en la que este movimiento se generó y se fue haciendo tan grande. Es decir, nosotros no contábamos con los recursos y creo que no contaremos con ellos en mucho tiempo, como los que han tenido obviamente Arena y el FMLN. Nosotros no teníamos una deuda política de la cual hacer campaña. Así fue. Y bueno, pero como te decía, nosotros al tener todas estas condiciones, que es un partido limpio, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no tenemos por qué sentarnos a negociar y trabajar bajo la mesa. Es decir, diputado que quiera trabajar por el pueblo va a votar a favor de las propuestas del presidente Nayib Bukele. Eso es así. Y parece que el clima se está generando, porque tú ves en Arena ahorita los reclamos y están diciendo, ofreciéndose trabajo. No, y hay un tema, y está bien que quieren trabajar, pero es que Nayib Bukele en ningún momento les ha dicho a los diputados, endósenme su voto, si es que eso no es así. Los diputados de la Asamblea Legislativa tienen que trabajar para el pueblo salvadoreño en la medida que ellos reconozcan el trabajo y las buenas propuestas de Nayib, ellos tienen que dar su voto. Si no, el pueblo salvadoreño en el 2021 lo va a sacar a todos. Sí, lo que tú decías también, vamos a dialogar, ¿verdad? Es importante la oposición constructiva, la crítica constructiva, no como los analistas prepago que salen hablando barrabasada, ¿verdad? Con ese veneno y ese odio. Eso ya no debe de existir en nuestro país, sino que debe existir la crítica y el diálogo constructivo. Y nosotros obviamente estamos abiertos a ello, pues, porque de eso se trata la democracia. Claro. La democracia es no que todo el mundo piense igual que tú, pero que también pueda aportar hacia la causa y sacar adelante a nuestro país, ¿verdad? Ese es un punto bien importante. Es decir, vamos a tener a un gobierno tolerante a la crítica, un gobierno presente en situaciones críticas, porque creo que la presencia del presidente en un momento de necesidad es muy importante, claro, a la hora de crear la presencia. Y ahora actualmente en este gobierno pues tuvimos un presidente muy ausente, ¿verdad? Así que es de tomar decisiones en el momento con la gente idónea, ¿verdad? Y sacar adelante el país. Y sobre todo un presidente que va a trabajar, y ya lo demostró Nayib Bukele, tanto en Nuevo Cucatlán como en San Salvador. Se nota la obra, se nota el trabajo, se nota el esfuerzo y la visión de país que se tiene, que es totalmente distinto a lo que ha existido antes. Te digo, por ejemplo, nosotros tuvimos experiencias en la alcaldía de San Salvador en la que los funcionarios de otros partidos lo que señalaban era por qué van a hacer esta obra con esta calidad, y Nayib siempre les decía es que lo mejor tiene que ser para el pueblo salvadoreño. O sea, las obras que se realizan por parte de las instituciones no pueden ir a medias o medio pegaditas, ¿verdad? Tienen que ser de calidad porque es lo que el pueblo utiliza. Es decir, al final son bienes públicos, es decir, a favor de toda la población y las vamos a heredar a las futuras generaciones. En esa medida nosotros vamos a tener a un presidente que va a trabajar por la población y que se va a notar el trabajo que él hace. El presidente electo Nayib Bukele tiene la virtud de ser el presidente más joven, ¿no? Es el presidente más joven que se ha elegido, y tiene precisamente ese gran reto de lograr la cohesión social, es decir, la cohesión incluso política. Como tú dices, va a tener que tender puentes para poder establecer los métodos de gobernabilidad. La oposición deberá de ser coherente con lo positivo que se puede generar,
sobre todo por los costos políticos que en su momento va a tener que enfrentar. Lo has si le va a pasar descrito consulta, de manera perfecta. ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, y ya empezó ha roto con la polarización. Sí. Desde el momento que rompe con el bipartidismo, es un avance para la población. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, también parece que lo felicitó de entrada y le dijo, pues vamos a trabajar, vamos a ser críticos, pero también constructivos en esto, ¿no? Ha recibido varias felicitaciones, creo que entre ellas la ¿Cómo ves ese escenario tú? Pero me voy a ir a la pausa, me dicen, y hablamos un poco de cómo ves los escenarios que impactan en los partidos tradicionales. Okay, porque ahí tienes ya a los primeros diputados que también están de alguna manera, en el caso de Arena, diciendo vamos a trabajar. Milena Mayorga, por ejemplo, fue de la primera, que le ha traído una serie de problemas, entiendo, al interior de su partido. Tenés a Felisa Cristales también y a otros, a Arturo Magaña también, ¿verdad? Que en su momento, pues él ha venido a expresar de que necesitan trabajar de la mano con el nuevo gobierno. ¿Cómo ves al frente? ¿Cómo ven del lado del frente? Y sobre todo, no sé qué tan cierto es algunas declaraciones que emitiera el señor Blandino Nerio. Que bueno, no sé está en sus redes sociales, sí, si quieres ponla. Sí, ubica la red social. El tono deberías de ponerlo exacto. en televisión para que el pueblo salvadoreño se diera cuenta de la calidad. Vamos a hablar de eso, ya lo vamos a poner. Vamos a la pausa, son las 7:30. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo ven ustedes estos escenarios que se puedan construir a partir del diálogo político? La Asamblea Legislativa, Federico, es determinante para poder de alguna manera desarrollar iniciativas de apoyo al gobierno. Sí. Ya ves ahí algunos diputados del partido Arena que han expresado su apoyo. Sí. Y examinemos un poco también el lado del FMLN. Bueno, mira, por parte de Arena hemos visto los comentarios que han hecho en pro de poder tender esos puentes, ¿verdad? En pro de los salvadoreños. Lo vamos a ver ya en la práctica, a ver si es cierto o no, ¿verdad? Ellos creo que han entendido, o si es que no lo han entendido, pero el mensaje es claro que el pueblo salvadoreño a los partidos políticos y en el caso de los diputados les van a pasar una factura, ya sea positivo o negativo para el 2021, ¿verdad? Pero el caso del FMLN, pues ha sido un comportamiento bastante reprochable, digámoslo así, de parte de la población salvadoreña. Han sido un gobierno completamente, bueno, con unos calificativos que Roger Blandino hizo hacia nuestro presidente electo Nayib Bukele, que a mí me parece, la verdad, que esto no viene a construir, sino que al contrario, viene a minar el proceso. Y bueno, la población salvadoreña les pasó la factura. Nuevas Ideas, la alianza, y Nayib Bukele sacó más de 1 millón de votos al FMLN, y eso es claro el mensaje por sus actuares y por sus decisiones que han tomado. Y es condenable que se esté expresando como un Roger Blandino hacia el presidente electo de esa forma. Me parece incluso que es un calificativo completamente intolerable en estos tiempos hacia un presidente electo. Estoy buscándole en la cuenta. Pero mientras eso, ¿sí? Igual yo te digo una cuestión. Al final se ganaron unas elecciones. Nayib Bukele es el presidente más legítimo de todos los tiempos. Y aquí hay derrotados, y hay derrotados en mente y en corazón, ¿verdad? Aquí está, mira, este es el tweet. Si es usted empleado público, recuerde que tiene derechos laborales y ningún, ahí está el calificativo. Hay otro que fue con insultos hacia el presidente. Sí, le digo un calificativo, un epílogo ahí que por respeto no lo hago, no me gusta a mí entrar en esa dimensión, pero ahí está. El término también puede venir a amenazarle su estabilidad laboral. No importa si su régimen es de contrato o de ley de salario. Ahora, si usted votó por alégrese que le van a cumplir las promesas. Ese es uno, pero hay otro todavía aún más fuerte. Bueno. Mira, un exalcalde de Mexicanos, candidato a diputado en las internas
fue degradado por la militancia de un puesto privilegiado a un puesto en el que no pudo salir electo jamás. Después, cuando participó en las de diputados y alcaldes, quedó pues obviamente muy, muy lastimado. Recuerdo imágenes, por ejemplo, de Roger Blandino regalando manteles en el mercado de mexicanos, donde nadie se acercaba a él, es decir, una situación un poco penosa de parte de este exfuncionario, y yo creo que hay personas que no han podido entender los nuevos tiempos, ¿verdad? Es una situación en la que nosotros tenemos que entender de que hay etapas del duelo y ellos las están viviendo, pero hay que superarlas rápidas, y en la medida que sean superadas vamos a poder trabajar juntos por mejorar El Salvador. Y otros que han de estar ya preparando maletas para irse para Nicaragua o Venezuela, y la verdad que es reprochable, pues la verdad que escuchar unas palabras así de un tipo así simplemente es un calificativo como un patán realmente, porque estarse refiriendo así a un presidente electo en el cual el presidente electo no se ha referido a él en una forma descalificativa, ni mucho menos de una forma soez, pues no vemos por qué esas declaraciones. Creo que es importante llamar a todos los sectores a cambiar ya el método, la forma de hacer política. Creo que es necesario, por el bien del país, comenzar a construir un nuevo modelo, no solo de administración pública, sino de comportamiento político, porque al final, como tú decías, actitudes de esta naturaleza, como también ya sea a favor o en contra, o particularmente con esa serie de epílogos que se utilizan, no construyen nada. Y al final les va a pasar la factura. Como demócrata te lo digo, es decir, nosotros consideramos que los partidos sanos son buenos para el país en la medida que ellos tengan una buena oposición, una oposición propositiva, pues vamos a tener ganancias todos como país, pero con acciones como esto no va a caminar para ningún lado precisamente, y ellos quieren que nosotros caigamos en lo mismo de siempre, en lo que ha venido siendo la dinámica entre ellos en los últimos 30 años. Ellos quieren un legítimo contradictor, pero es que ellos ya están en las lonas, ellos están a punto de desaparecer. Realmente un partido como el FMLN con tanta historia se ha quedado a esto. Esto es la representación de lo que ahora son, y las personas se han dado cuenta. Es más, hay personas que hoy endosaron su último voto al FMLN y que ya saben que para las próximas van a ser votos de nuevas ideas. Al final, nosotros tenemos que tener claro, si los partidos Arena y FMLN quisieran intentarlo, porque ya están bastante desgastaditos, cambiar un poco, tendrían que quitar a todos los miembros de sus cúpulas y hacer que todos sus financistas ya no influyan en sus partidos políticos, y tendría que haber una juventud que piense distinto a lo que ellos tienen como dirigencia. En el FMLN, por ejemplo, da lo mismo poner a un Medardo González que poner a un joven del partido, porque al final de cuentas tienen exactamente el mismo discurso y nunca tienen la capacidad de crítica y de análisis fuera de lo que se les gira la instrucción. Así que nosotros tendríamos que tener un cambio radical, y en Arena no se diga, en Arena las posibilidades son aún más lejanas, pero si nosotros no vemos un cambio como población en ninguno de estos dos partidos, jamás van a ser una opción, y realmente creo que al día de ahora ya no lo son. Fíjate que aquí encontré el otro donde dice: algunas personas se ofendieron por el lenguaje que usé en un tuit, mis disculpas con ellas, no así, y habla que con el fulano, dice en mención. El idioma castellano, dice, él es rico en acepciones, dice, para calificar con exactitud la conducta de alguien. Bueno, yo creo, Neto, que, es vulgar, que ya no deberíamos de estar hablando de él, porque él ya no solo es que va para afuera, sino que está afuera. Y la verdad que hay temas más importantes que podemos hablar, como la construcción de los puentes que yo te comentaba, y que es un tema que habíamos dejado un poquito a medias. A ver, cuéntame un poco. No solo es la construcción de los puentes internos, sino que los puentes hacia afuera también, hacia las demás naciones. Y tú preguntabas, bueno, ¿qué pasa con las relaciones de Nicaragua con Venezuela? Sí. Mira, nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, y muy importante. ¿Vas a leer algo ahí? No, por favor, continúa. Bueno, la autodeterminación de los pueblos la respetamos. Lo que no toleramos es la falta a los derechos humanos, a la represión. Y ahí puedes ver hacia cómo nosotros, como gobierno, vamos a actuar también. Es decir, se replega un poco de las posturas que tenía este gobierno con relación a Venezuela. Totalmente. Mira, nosotros, como somos demócratas, creemos en la democracia y somos parte de una comunidad internacional. Una comunidad internacional demócrata. Y nosotros no podemos estar avalando esos atropellos a los derechos humanos. Obviamente, bajo esos puentes, y hablando del tema de construcción, es importante fortalecer sobre todo los puentes alrededor de la región. Ya hablamos en Estados Unidos,
con Estados Unidos. Pero el tema de Nicaragua, el tema de Honduras, el tema de Guatemala, es de fortalecer también la región, ¿verdad? Nosotros obviamente en el tema de Nicaragua no apoyamos ese régimen, pero no obstante tenemos que considerar que es un pueblo muy valioso, no la dirigencia, sino que su pueblo, su país, y qué bueno fuera que pudiéramos tender unas buenas relaciones en un futuro, ¿verdad? Y que no esté acobijando ni que sea tapadera de corruptos, así como tiene a Mauricio Funes o varios dirigentes que ya están, si es que no están allá. Y nosotros vamos a hacer las gestiones, Neto, y eso que el pueblo salvadoreño lo sepa, nosotros vamos a hacer las gestiones para traer estos personajes corruptos para que esos países no sean tapadera de ellos y si no poder nosotros hacer buenas relaciones con ellos. Federico, aclárame un poquito esta noticia que por cierto publicaron colegas del periódico El Mundo. Gabinete de Bukele no excluiría a miembros de Arena, FMLN u otros. Sí, correcto, lo que estábamos hablando. Nosotros hemos roto un bipartidismo, la polarización ha muerto hace una semana y si nosotros comenzamos a sesgar, a decir tú porque sos de derecha, tú porque sos de izquierda, tú porque no perteneces a ningún partido político, estaríamos cayendo y actuando como lo que nosotros no nos queremos parecer. Nosotros queremos gente que sea técnica idónea y nosotros no nos vamos a andar sesgando si es de un partido político u otro. Y obviamente su honradez, ¿verdad? Su pasado, su presente y su futuro va a ser completamente fiscalizado. Eso que ni lo tengan. O sea, sí, me queda claro. Entonces, el punto es que la etiqueta o la estigmatización a la cual aquí estamos acostumbrados a ponerle que porque piensa diferente a mí o piensa diferente al otro es del otro, digamos, de la otra línea, no digo del otro equipo porque se me va a malinterpretar, pero el punto es que será un gobierno abierto en la construcción de un gabinete, como tú dices, técnico, ¿verdad? Recurrente mucho a la necesidad de la población. Eso precisamente, no andar con revanchismos, ¿verdad? Sino que sobre todo tener a la gente idónea, trabajando en pro del Salvador. Okay, por primera vez tenemos a un presidente y a un movimiento que tiene al centro de su trabajo a la gente, a los ciudadanos, al país. Esas son las prioridades que nosotros tenemos. Ya no tenemos gobernando, ya hoy por hoy en el Ejecutivo no va a estar un gobierno que vele por sus intereses, por sus grupos de interés. Es decir, no, para todos es conocido obviamente que Arena representa un grupo de interés muy poderoso en el país y que no representa a la clase trabajadora ni al ciudadano común. Es decir, ellos no velan por esto y el FMLN obviamente tiene su proyecto que dista mucho de la realidad en la que ellos viven y ellos se habían alejado totalmente de la población y del ciudadano. Por eso es que nosotros nos encontramos en este punto tan fortalecidos, porque el voto de confianza es precisamente eso. Hoy por hoy hay un presidente que va a trabajar por la gente y en la medida que trabaja por la gente, no importa de dónde vengas, si quieres aportar al país y lo haces de manera ética y lo haces de manera profesional. Ok, me voy a la pausa para quedarme con más minutos y hablar de las acciones primarias a desarrollar. Desde luego tenemos ahí varias propuestas que recogemos de la campaña, la construcción de hospitales, 4 hospitales según tengo en la bitácora de lo que se ofreció, se hablaba también del aeropuerto en el oriente del país y también de la implementación del tren y por supuesto sin faltar el tema del combate a la corrupción. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder hablar de lo que se planteó dentro de la campaña electoral. ¿Cuáles son a criterio de ustedes las medidas primarias que se van a tomar? No solo desde el punto de vista de lo que se ofertó, sino que también de en qué consiste y cómo está el país fiscalmente, sobre todo cuando se trata de establecer pago de deuda, el tema de pensiones, que creo que es un tema vital, urgente. Hay mucha población ahí que no se quiere jubilar porque de alguna manera representa bajar de sus ingresos casi en un 60 o 70%. Es decir, si aquella persona que gana $1,000 hoy en día, por decirlo así,
imagínate que las pensiones le van a quedar 200. como $300. Nosotros en nuestra campaña política hablábamos y tomábamos también la referencia de un libro del doctor Arias, en la que hablaba que en los 20 años de gobierno de Arena se habían robado 37,000 millones de dólares. Estos son números muy, muy grandes. Es decir, ¿te imaginas todo lo que se pudo haber construido? Se pudo haber reconstruido el país con ese dinero. Una de las principales apuestas que tiene este gobierno es las ICIES, el ataque directo a la corrupción. Nosotros no podemos tolerar la corrupción y eso va a generar un ahorro impresionante, algo que jamás se ha visto en El Salvador, y es porque nadie le interesó atacar precisamente la corrupción. Nosotros vivimos 30 años de bipartidismo y nadie hizo frente a este flagelo, y del cual pues yo creo que nosotros hoy por hoy estamos ante las puertas de algo histórico, y si nosotros logramos atacar la corrupción y vencerla, vamos a construir un nuevo país, porque solo de eso se pueden ahorrar millones de millones de dólares. Claro, el combate a la corrupción es urgente, y sobre todo porque está a la vista las cantidades que en su momento, de acuerdo a las investigaciones, se ha perdido. Nuestro presidente electo siempre lo ha dicho y lo demostró en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. El dinero alcanza cuando no se roba, y eso es verídico. Y aparte de eso, tenemos muchos proyectos más, y si me permites te los voy a resumir. Por favor. Tenemos proyectos en el tema de infraestructura, el Plan Pacífico, en el cual tú mencionabas el aeropuerto, la construcción del tren de costa a costa. Tenemos la reactivación del Surf City para el turismo. Tenemos el plan de reactivar la zona norte con mucho tema y fortalecimiento del agro, de la agricultura. En la zona norte tenemos las mejores tierras, y fíjate, incluso considerado de las mejores zonas en el mundo. Se llama la Franja de Morazán, y no por el departamento de Morazán, pero comienza de Morazán hasta ciertas partes de México que son de las mejores tierras para cultivar en el mundo. Interesante. Y mira, nunca habíamos hecho nada al respecto. En el tema, vamos a construir hospitales. Tenemos varios hospitales en puntos estratégicos en lo largo y ancho del país, reconstrucción de escuela, el plan Roque Dalton de conseguir becas, importante también. El Ministerio de Relaciones Exteriores hoy sí va a poner a trabajar sus embajadores y sus consulados. Tenemos 3 millones de salvadoreños en la diáspora salvadoreña. Los embajadores ahora van a tener que rendir cuentas, van a tener que traer inversión al país. Vamos a conseguir más de 20,000 becas a jóvenes salvadoreños para que puedan ir a estudiar al extranjero, con el único compromiso de que regresen para aportar a su país. Mira qué bonito eso. De eso se trata la reconstrucción del país, de que juntos nos unamos invirtiendo en el bienestar social de una forma holística. Salud, educación, la seguridad, muy importante también. Es otro tema que vamos a hablar de eso, ¿no? El plan Cuscatlán pues es un plan de aproximadamente 1,000 páginas, pero más allá de esas 1,000 páginas es el tema de la ejecución, que se hagan. Hemos tenido planes de gobierno en el pasado que han sido muy bonitos, cientos de miles de páginas posiblemente, pero no se hizo nada. Federico, la cosa es hacerlo. Federico, tú como secretario general del partido, ¿cómo crees que debe el nuevo gobierno tratar el tema de la delincuencia? Mira, va bajo la sombría que te digo del bienestar social. La delincuencia es un producto de estos 30 años de exclusión social, de falta de oportunidades, y obviamente hay que combatirla, y va a ir de la mano. Primero se le va a dar la oportunidad a esa persona de que no tiene posiblemente cierta oportunidad. Sí, pero sobre todo los que estén en riesgo de delinquir, ¿verdad? Darles oportunidad, darles la segunda oportunidad, tercera oportunidad, pero la cuarta, si no quiere, pues bueno, ahí hay represión, ¿verdad? Pero las oportunidades se tienen que brindar, porque hay que entender la raíz de la delincuencia de este país, Neto. Ya lo mencionó Mario, 37,000 millones se robó el gobierno de Arena, el FMLN millones también, y eso es lo poco que sabemos. ¿Y eso por qué? ¿A qué ha traído esto? Las consecuencias nefastas de estos 30 años de bipartidismo, la falta de oportunidades. 500 a 300 personas diarias se tienen que ir obligadas de este país, y los que no están delinquiendo porque no hay educación, no hay trabajo. Tenemos que de distintas formas atacarlo, ¿verdad? Obviamente, pero sobre todo con oportunidades. A ver, sabemos bien que el golpe que recibe la estructura fiscal del país producto de esa práctica de corrupción, de alguna manera lo convierte frágil, débil para poder impulsar una agenda social
que motive y reconstruya ese tejido social que Pero el ya país con, necesita. ya, como ya tú con dices, detenerla ¿no? empieza Ahora, a cambiar la situación. Mira, dos factores importantes. Primero, combatir la corrupción. Y segundo, la evasión. Son aproximadamente 1.500, otros dicen a 2.000 millones de dólares al año de evasión. Yo por eso te decía, nosotros estamos dispuestos a trabajar con los sectores. ¿Va a ser duro este gobierno con el tema de la evasión? Tenemos que hacerlo, mira, y el primer mundo así es. Tú sabes que en Estados Unidos es de los mayores delitos no pagar impuestos. Y las mismas personas que evaden impuestos aquí en El Salvador, en Estados Unidos son los primeros que están pagando. Bueno, en Estados Entonces, Unidos ahora se va a comenzar a exigir y ser muy duro en eso de que se paguen los impuestos, y es de nuestra responsabilidad ocuparlos bien en la población. Como claro. Yo creo que todos han visto, por ejemplo, alguna serie, alguna película de Al Capone. Al Capone se va preso no por haber sido el mafioso que fue, sino por no pagar impuestos. Así de grave en Estados Unidos. Y yo te digo una cuestión. Pero no queremos Al Capone aquí. Pero no mira, Al Capone, yo te digo una cuestión. Por ejemplo, mencióname tú, has de tener referencia de un solo acto de corrupción que ya haya sido procesado. No sé, cualquiera, el que tú quieras, dime uno, por ejemplo. No sé. Bueno, tenés el caso Saca, ¿no? El caso Saca, ¿cuántos millones son los que se le 300 millones de dólares. Y 300 millones de dólares, y eso estás hablando solo de la partida secreta, que es la punta del iceberg, ¿verdad? De la corrupción seguramente de todos esos gobiernos. Pero tomemos el caso. Fondos reservados a criterio de ustedes, eso Mario, va a desaparecer, eso ya es definitivo. Pero eso que solo es esa puntita de iceberg, que tú dices que se llevó 300 millones de dólares. ¿Te imaginas si hubiésemos repartido esos 300 millones de dólares en escuelas públicas para mejorar la infraestructura? Claro, por supuesto. Mira, ponle 100,000 dólares. ¿Cuántos? ¿Cuánto reparas una escuela? Y mira, escuelas que están bajo láminas perforadas, que los niños reciben lluvia en el invierno, sin pupitre, sin pizarra, a veces reciben clases en los troncos. Para muchas personas que estamos en las zonas más urbanas, tal vez esto no sea una realidad, pero es una realidad total alrededor de todo el país, y uno tiene que ir y observar para sentir en lo más profundo cómo esto daña a las futuras generaciones y cómo esto no le permite desarrollarse a nuestros infantes. Realmente nosotros tenemos que cambiar esa dinámica. Y tú agarras, por ejemplo, esos 300 millones de dólares que te digo es la punta del iceberg, y que apenas fueron de parte de una de las partidas, la partida secreta, de una sola. 300 millones de dólares, y te puedes imaginar todo lo que hubo detrás de ello. Hay un reto bien importante el que llevan ya ustedes en esa materia, ¿no? Sobre todo porque la población va a estar muy a la expectativa de los cambios que se generen en esa materia. Pero es importante recalcarle a los sectores, a la población salvadoreña, que los necesitamos. Solos es bien difícil hacer el trabajo. Necesitamos unirnos, necesitamos trabajar de la mano con los sectores, con todos los sectores, con las organizaciones sociales, con los sindicatos. El sector privado. El sector privado, que es muy importante, bajo un marco legal, por supuesto, de que paguen impuestos, etcétera. Porque aquí, mira, aquí el favoritismo, aquí esas argollas que han existido, esas argollas económicas, eso va a desaparecer, porque aquí vamos a tratar a todos por igual. De eso se trata, bajo el marco legal, ¿verdad? Y así darle oportunidad también a los que en el pasado nunca han tenido oportunidad de salir adelante, pues que compitan. De eso se trata el libre mercado en una democracia. Pero no con ese proteccionismo, con ese amiguismo que siempre ha habido, licitaciones amañadas, etcétera. De eso se trata, que trabajemos los sectores, que tendamos los puentes, tanto nacionales como internacionales, y trabajar juntos como salvadoreños y alar hacia el mismo lado. Vamos a salir adelante, primero Dios, y con la ayuda del pueblo salvadoreño. A ver, el fortalecimiento de las instituciones que velan precisamente por la transparencia es importante, ¿no? Y creo que va a ser un punto de honor. En el tema fiscal tú lo mencionabas, que creo que la política fiscal debe de ser mucho más agresiva de lo que hemos tenido hoy en día, porque se reconoce de que hay una evasión, que hay una ilusión, que anda alrededor de los, casi tú decías de una cifra, yo entendería que serían como 600 millones de dólares al año. No, son más. ¿O es más? 1.500, a otros dicen. Si eso se logra corregir, yo creo que al final es un buen ingreso. Hay una cosa bien importante que incluso lo mencionó Mario, y siempre lo hemos dicho: nosotros no le debemos favores a nadie. Al único que le debemos es al pueblo salvadoreño. Así que para ello, obviamente, como tú decías, para obviamente cubrir ese bienestar social y los demás proyectos, pues obviamente el Estado necesita esos recursos. Entonces, mira, aquí simplemente no es que se le va a cobrar más, porque no es de crear más impuestos. Este gobierno
ha creado aproximadamente 30 nuevos impuestos. No, al contrario, que paguen lo que tengan que pagar, lo justo, lo que dice la ley, y de eso se trata. ¿No creen ustedes en más impuestos? No, ya el pueblo ha sido sobrecargado con impuestos absurdos como el de la telefonía que se va a revertir, ya dijo nuestro presidente electo, pero sí hay que ser, como te estaba diciendo, muy, muy claro, muy enfático en el combate de evasión. A ver, Mario. Claro, no, es decirte de los impuestos, aclarar, nosotros nunca no pensamos en ningún tipo de aumento de impuestos. Es más, de elevar la carga Nayib Bukele gobernó Nuevo Cuscatlán y San Salvador y jamás elevó un solo impuesto e hizo más obras que todos los alcaldes que habían pasado por esas dos municipalidades. A ese es el trabajo. Lo que sucede es que hay que tener criterio, hay que tener visión, hay que tener maneras de trabajar en las que nosotros podemos potencializar más lo que se hace. Al final de cuentas todo está en ser creativo para sacar adelante el país, ¿verdad? En tener visión de país. Y eso es lo que tiene nuestro presidente Nayib Bukele. Claro, Mario y Federico, quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar con ustedes, que han estado desde abajo, ¿no?, en la construcción de ese proyecto de Nuevas Ideas, ahora ya partido político, y que sin duda alguna va a ser la bandera con la cual se va a gobernar el país. Quiero decirles que vamos a estar desde luego en contacto más frecuente para ir conociendo cuál va a ser el desarrollo de toda esa agenda que se proyecta y que conocimos y que ahora pues la hemos tocado así ligeramente porque todavía no están en el puesto, sino que más adelante va a ser así. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Gracias, Ernesto, y un saludo a nuestros amigos televidentes. Gracias, Federico. Gracias también a ti, Mario. Gracias, Ernesto, y gracias a todas las personas que nos dieron su confianza para transformar el país. Vamos a trabajar de la mano con todos los ciudadanos, aquellos que en esta ocasión no votaron por el presidente electo Nayib Bukele, decirles que también vamos a trabajar para ustedes y lo vamos a hacer juntos, porque el país tiene que jalar para el mismo lado para construir nación. Nosotros tenemos que hacerlo de esta manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, los espero en radio. Recuerde, hoy a las 6 de la tarde un análisis pertinente sobre el tema de probidad y la recién también declaratoria de la Sala de lo Constitucional en materia de avalar la modificación a un artículo orgánico de la Fiscalía para poder tener independencia, la unidad financiera de este Ministerio Público y combatir la corrupción en nuestro país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.